Bien, hermanos, tengan todos muy buenas noches. Estamos iniciando la grabación de esta, la octava clase del curso de Apologética 1 del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales. En nombre de todos los que tenemos el gusto de servir en este ministerio, les damos la bienvenida y les agradecemos su perseverancia en el curso. Para comentarles, cuando iniciamos el curso, allá el 21-22 de abril, iniciamos con 150 personas. Y hoy, a la octava clase, somos solo 43, que de estos 43 habemos varios del mismo ministerio que nos conectamos a la clase. Eh, Dice la palabra, y yo voy a atreverme a hacer un cambio en la palabra de Dios. Espero no irme al infierno por cambiar la palabra de Dios, pero dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Bueno, yo la cambiaría a que muchos son los llamados, pero pocos los decididos, porque ciertamente son muy pocos los que se deciden a dar ese compromiso por Dios y por la causa del reino de los cielos. Entonces, para mí es un gusto y puedo hablar a nombre del ministerio que nos acompañen esta noche, una noche más, cada martes, que se conectan a compartir con nosotros un nuevo tema de apologética, que es la defensa de la fe. Si pueden ver mi pantalla en estos momentos, que espero que sí, nada más quiero recordarle, como siempre, las reglas del curso. El primero es que por favor mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Esto para que no llegue a meterse primero algún ruido extraño de fondo y segundo para que no salga por internet algo que tal vez no quieran que sea públicamente de dominio público, valga la redundancia. La segunda es que vamos a hacer un cambio en el punto segundo, que son las preguntas al chat. Eh, en cada clase nosotros tenemos dos compañeros del ministerio que nos ayudan con el tema de la clase. En este caso tenemos al hermano Alvarito, que de pronto se va a presentar, y al hermano Reinier, que también ya lo han podido escuchar en clases anteriores. Anteriormente, le permitíamos al expositor exponer todo el tema mientras yo iba recopilando las preguntas en el chat y al final se las planteaba al expositor. Bien, vamos a hacer un cambio con el fin de ver si podemos agilizar un poco la dinámica del curso. Y el cambio es este. El hermano Reinier y veo que hay otros hermanos del ministerio también. El hermano Renier va a estar contestando a todas las preguntas que ustedes tengan en el chat, de tal forma que al hermano Alvarito, cuando él termine su ponencia, su presentación, queden solo las preguntas al aire, las preguntas que alguien desee hacer que no fueron enviadas por el chat. Entonces, para repetirles nada más, un cambio que estamos haciendo a partir de ahora, las preguntas que se hacen en el chat se van a contestar en el chat de una vez. Esto por el hermano Reinier en el caso de esta noche y así sucesivamente en las futuras clases. Y así como hay otros hermanos del ministerio que nos acompañan, que nos honran con su presencia, si gustan apoyar al hermano Reinier, pues sean bienvenidos. Regla número 3, ser corteses, ¿verdad? Damos siempre la bienvenida a la sana discusión, pero siempre tenemos que recordar que esto es un curso, no es un foro. En algún momento tal vez haremos alguna sesión para foro, pero de momento esta es una clase. Entonces, especialmente para el momento de preguntas al aire, cuando ya hagamos las preguntas al aire, tanto para los hermanos que preguntan como para los hermanos que van a ayudar a contestar, nada más recordarles que por favor preguntas y respuestas cortas pero concisas. Y el punto número 5 creo que ya no aplicaría para la sección de preguntas al aire. Recordarles nada más un punto que es muy importante en lo personal y supongo que también para los hermanos del ministerio, creo que sí. Y hasta el último día de clases del curso me van a escuchar repitiendo esto. Cristo nos ha llamado a ganar almas, no a ganar discusiones. Entonces, está completamente prohibido ir a agarrarse a bibliazos con los hermanos que no creen y no piensan igual que nosotros. Esto no significa que no debamos defender nuestra fe, pero como decía el apóstol, con, con mansedumbre y humildad. Finalmente, Buenas noches buenas noches. y Eh, bendiciones final- a todos. Finalmente, si alguien desea ayudar a esta obra del Señor con algún aporte económico,
Pues le recuerdo nada más la cuenta bancaria del tiempo móvil de la hermana Stephanie, que es la que nos ayuda con la parte de la tesorería del grupo. Sin más que decir, entonces, permítanme presentarles a los hermanos Alvarito y Reinier que nos van a estar acompañando esta noche. Entonces, Alvarito, iniciamos contigo. Por favor, preséntate para los hermanos que aún no han tenido el gusto de conocerte. Alvarito, no te escuchamos. Ahora Sí, sí te muy buenas escuchamos. noches. Muy buenas noches. Estoy, bueno, muy feliz de estar una vez más con ustedes. Yo soy miembro del Ministerio de San Francisco de Sales, Ministerio de Apologética Católica, perteneciente a la renovación carismática de nuestra religión católica. Y estoy muy feliz de dar este tema que es la charla sobre la sola fide, ¿verdad? O la sola fe, que es precisamente uno de los anatemas, ¿verdad? Uno de los temas que Lutero defiende y que llevan al error, llevan a la herejía o llevan a la perdición eventualmente a quien persista en el error, a muchas y muchas personas protestantes, ¿verdad? Entonces, aquí lo que venimos a hacer es a demostrar de manera clara y fidedigna que la verdadera iglesia de Jesucristo, de la iglesia católica, y la que tiene el depósito de la fe, ¿verdad? A través del magisterio, la santa tradición y la escritura, pues somos nosotros. Entonces lo que venimos acá es hacer lo que nos pide Dios que hagamos, ¿verdad? Que es hacer el verbo realidad, hacer que el verbo nazca en nosotros y el verbo de Jesucristo a través de la escritura. Muy buenas noches y esperaré a empezar con gracias esta parte. Gracias, Alvarito. Un detalle muy importante que tal vez se me fue mencionar antes, y es una retroalimentación de las clases anteriores. Eh, Puede ser, no recuerdo haberlo visto en la presentación del hermano Alvarito, pero por aquello de que en la presentación vean que a Dios se refiere como Jehová, no recuerdo si Alvarito lo tenía, pero si ven el nombre de Jehová, es nada más para recordar que en este campo de la defensa de la fe, intencionalmente, en algunas ocasiones utilizamos Biblias no católicas precisamente para defender un punto, un argumento, porque muchas veces se nos viene a cuestionar, ah, es que están utilizando una Biblia católica. Pues bueno, para que no quede dudas, en algunas ocasiones utilizamos también Biblias no católicas. Si ven Jehová en la presentación, es por esto. Y permítanme presentarles ahora al hermano Reinier, que nos va a estar apoyando en el chat. Entonces, hermano Reinier, si te puedes presentar para aquellos que no tengan todavía el gusto de conocerte. Buenas noches a todos, aquí otra vez conectados, ¿verdad? Esperamos que hoy sea de mucho provecho la presentación de Alvarito y el testimonio que también él tiene, que tal vez un día ahí les pueda comentar. Y listo, nada más aquí. Gracias, Reinier. De paso, entonces, ¿nos puedes ayudar con la oración? La oración tiene que, ¿verdad? Porque como cristianos hay que empezar como Dios manda. Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día que nos regalas de nuevo. Gracias, Señor, por este momento que nos das para aprender un poco más de ti, Señor. Ayúdanos en este día, que la enseñanza llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes. Ilumina, Señor, también a Alvarito, que es el que nos va a impartir esta lección, para que hable con palabras sabias, con palabras que vengan de ti, Señor, y que nosotros los que escuchamos seamos estemos atentos a lo que nos diga y primeramente a obedecer y a compartir con los que no te conocen también, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Quédate, Señor, con nosotros. Amén. Amén. Alvarito, ¿todos tuyos? ¿Cuál es la presentación? ¿Se está viendo en este momento? Sí, correcto. Ok, gracias. Bueno, nuevamente muy buenas noches. El tema de hoy es un tema de vital importancia para entender la postura de muchas de las iglesias de nuestros hermanos separados. El tema es sola fide, dicho en latín, o sola fe. Hay 6 solas en las
postulaciones protestantes, una de ellas que es básica para tener en cuenta, la sola gracia, y quiere hacer llamar la atención sobre que la presentación está corriendo en el nombre de Viviana Arguedas. O sea, si alguien no pudiera ver la presentación, pero en teoría todos la estamos viendo, ¿verdad? Porque esa es la que está puesta para todo el mundo, pero si alguno la perdiera, simplemente busca a Viviana Arguedas y ahí pues sigue la presentación. Entonces decía que la sola gracia, según ellos, es la postulación que ellos tienen de que la gracia es suficiente para salvar. Luego ellos plantean la sola escritura, o sea, solo que solamente la escritura es la única fuente de revelación necesaria. Ya habíamos visto la semana pasada que esto no es así, que también la tradición y el magisterio son necesarios para entender el acervo del plan de salvación de Dios. Y la que vamos a ver hoy es la sola fide, o sea, la sola fe. Antes de entrar en el tema, pues yo quiero Don hacer Álvaro, una... disculpe, ¿Sí? don Álvaro, disculpe, es que en la pantalla no me aparece nada, pero ¿cómo le hago para meterme con Viviana Arguedas? Wiley. Ajá, en la lista de participantes busque el que dice Viviana Arguedas y le da sobre Y eso, sobre la le da, pantallita de Viviana. Ujú. Ven, Alvarito, continuemos. ok, entonces, bueno, estaba hablando entonces de la sola fide y planteaba que voy a hacer un análisis un poco de la personalidad de Martín Lutero. Martín Lutero es una persona hija de un comerciante eh, y con bastante dinero para la época en los países del Sacro Imperio, o sea, los países alemanes. El papá de Martín Lutero quería que él fuera abogado para que siguiera con sus negocios. Él tiene un encuentro para él importante en una situación en que él se vio en algún momento en que cruzaba un bosque y había una rayería realmente grave e importante que él sintió que iba a morir ahí. Martín Lutero le promete a Santa Ana, la mamá de la Virgen María, que si él sale de eso, él se convierte en fraile. Él salió ileso de esa situación, cumple su palabra, traiciona los intereses de su padre y se convierte en un fraile. Y además sacerdote. Martín Lutero sufría de algo que se llaman escrúpulos, ¿verdad? En esa época se llamaba escrúpulos y hoy día podemos entenderlo. Los escrúpulos es la sensación de que yo soy una persona indigna. Escrúpulos es sentirse siempre pecador. Cuenta la historia de que Martín Lutero se confesaba 3 o 4 veces al día porque él relata que después de salir de la confesión, unos minutos después, unas horas después, ya cometió un pecado y él se sentía que no era digno de su condición, que no era digno de Dios y que se iba a condenar. Martín Lutero pensaba constantemente que él no tenía la dignidad suficiente ni la capacidad para ser bueno. Y que como la bondad estaba ausente de él, él necesariamente se iba a condenar. Entonces él se dedica al estudio de la Biblia hasta que llega un momento en que estudia la epístola de los romanos y encuentra un versículo en el que él interpreta, y eso lo vamos a ver después, que la salvación se logra solamente por la fe. ¿Qué es lo que logra Martín Lutero para sus efectos? Él descarga todos sus miedos y dice, ok, entonces no importa cuánto yo falle, no importa cuánto yo peque, no importa qué tan malo yo me sienta, no importa qué tan sucio yo me sienta, no importa qué tan pecador yo me sienta, si yo tengo fe y solamente fe, voy a ser salvo. Alvarito,
Ajá. Disculpa que te interrumpa, es que alguien más le dio compartir y quitó la tuya. Entonces ocupamos de que comparta nuevamente. Ok, Hermano, recuerden por favor, no compartir sus pantallas para que no le quiten al presentador la presentación que él tiene. ok, sí, porque Vivi sí la está viendo aquí. Vamos a ponerlo otra vez, un segundito, es que lo tengo en otra compu. Estás compartiendo todavía. ¿No ves? Ahora sí dicen, Guay, ¿la ves? No, no se ve. Voy a desconectar y volver a conectar. No, deja de compartir y luego vuelve a compartir. Ujú. Listo, ahí está. ok, perfecto. Entonces, él logra... Y el Alvarito, disculpa, es que tiene doble micrófono. Ahora sí, listo. Listo. ¿Por cuál estoy? Por el teléfono, creo. Ok, está bien. Entonces, tenemos esta condición de Martín Lutero que lo que lo lleva a plantear este asunto es un asunto personal. Es un asunto del temor constante que con base en esos escrúpulos él tenía de condenarse, de no tener lo necesario para salvarse, porque él se consideraba una persona básicamente inicua, ¿verdad? Una persona de la que no podía saber ninguna bondad. Entonces, él llega a este punto que es el que vamos a ver después. En el otro extremo, hermanos y hermanas que me escuchan, quiero también plantear cuáles son las dos posiciones radicales para luego entender cuál es la posición de nuestra amada Iglesia Católica, ¿verdad? En el otro lado tenemos el pelagianismo. Por un lado tenemos a Lutero que nos dice que solo por la fe somos salvos. Y por el otro lado tenemos a Pelagio que nos dice que somos y tenemos la capacidad de ser salvos por nuestra propia capacidad. O sea, Pelagio lo que plantea es un cambio interesante en la teología de la gracia. Pelagio rechaza la doctrina del pecado original y niega entonces la gracia. O sea, al nosotros poder salvarnos por nosotros mismos, por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia ayuda interior, entonces estamos negando la gracia de Dios, porque si nuestra propia voluntad es la que nos puede llevar hacia Dios, entonces, y a través de ese libre albedrío, entonces no necesitamos a Dios para nuestra salvación. Y entonces nuestros actos, que son ajenos a Dios, a la actuación de Dios, son los que nos salvan. Eso es la posición pelagiana, es una posición de un monje ascético, ¿verdad? Y que era muy gustado por los aristócratas de Roma, posiblemente porque tenía muchos aspectos de la filosofía estoica de ese momento. El concilio de Cartago condenó a Pelagio y después el concilio de Orange hizo lo mismo, ¿verdad? Generando a través de San Agustín también posteriormente el rechazo de esa doctrina. ¿Qué es lo que tenemos entonces en el medio? En el medio tenemos que no es solamente por la fe que el hombre es salvo y no es solamente por las obras del hombre que el hombre es salvo. Entonces, la doctrina correcta, la doctrina católica, establece que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Y mediante la fe, ¿verdad? Que yo luego vamos a describir qué es lo que es la fe, y con la ayuda de las obras. ¿Ok? Pero lo fundamental acá es la fe, pero no solo la fe. Entonces aquí la barra, ¿verdad? La línea es muy delgada, por eso es que es muy fácil que caigamos en las mentiras de los protestantes, ¿verdad? En las mentiras luteranas, en las mentiras de los hermanos separados.
porque es una verdad, o sea, como suele suceder, o sea, no hay la menor duda, queridos hermanos y hermanas, que el protestantismo, la actuación de Martín Lutero es una actuación satánica. Y así lo digo, así es. Es una actuación satánica porque es una actuación que implicó hacerle cambios a la Sagrada Escritura, como vamos a ver ahora, implicó hacerle cambios a la teoría magisterial, implicó no reconocer el papado, ¿verdad?, como institución instituida por Cristo, e implicó uno de los frutos del pecado, uno de los frutos de Satanás más evidentes y claros, como es la división. Y como lo dije la última vez que prediqué para ustedes, o sea, la división es un fruto de Satanás, y donde tenemos más de 35,000 iglesias protestantes, tenemos constantemente y que crecen todos los días, tenemos de manera clara y evidente que el nacimiento de la iglesia protestante no es de Dios, es del diablo. Diablo significa divisor, y la división constante de la iglesia protestante solo nos viene a recalcar que esto es así. Ahora, no debemos confundir la génesis inicua o maldita de la iglesia protestante con los miembros de la iglesia protestante. Son dos cosas totalmente diferentes. Los miembros de la iglesia protestante que están en el error actúan, muchos de ellos, bajo la unción, ¿verdad? Bajo la égida del Espíritu Santo, y pueden ser salvos. Eso dice el magisterio de la iglesia. Pero la iglesia en sí no es una iglesia que haya nacido, sino más bien nacido de Dios, sino más bien todo lo contrario. Porque lo que nosotros vemos en Lutero es el pecado más característico, o el pecado más radical, que es la madre de todos los demás pecados, que es la soberbia. Nosotros vemos en Lutero soberbia. Él cree y él se atribuye la posibilidad de reformar una iglesia. Él cree que él puede, mediante su cerebro, mediante su conocimiento y el estudio de la Biblia, poder enmendar a una iglesia que ya para ese momento tenía 16 siglos de existencia. Y esta vanidad, que es producto de la soberbia, y este orgullo, que es producto de la soberbia, es lo que lo lleva a generar este caos, este cisma, el segundo cisma más importante que se genera en nuestra iglesia, y a postular una serie de principios que son absolutamente falsos, como vamos a ver. En Romanos 1:17, segundito acá para cambiar esto. En Romanos 1:17, o acá en esta primera podemos ver que el Concilio de Trento confirma la doctrina católica de siempre, o sea, que no podemos salvarnos nosotros mismos. Recordemos lo que ya les dije de Pelagio. Pelagio planteaba que nosotros podíamos salvarnos nosotros mismos. Entonces, cualquiera que considere que por sus méritos puede ser salvo, es anatema, es maldito, porque estaría actuando en contra de lo que dice nuestra Santa Madre Iglesia. Y hermanos y hermanas, esto tal vez es fundamental desde mi criterio. Lo que nos dice el New Age, lo que nos dice esos falsos ecumenismos que existen por todo lado hoy día, es que nosotros tenemos la capacidad de generarlo todo. No sé si alguno de ustedes habrá leído El Secreto, o habrá leído de Louis Hay, ¿verdad? O habrá leído de Brian Weiss, ¿verdad? Todos estos autores plantean que como nosotros tenemos una chispa de Dios, nosotros podemos hacer todo lo que Dios hacía. O sea que en nosotros está la capacidad de cambiar el mundo. La masonería nos dice exactamente lo mismo. La masonería nos dice que nosotros tenemos, que los hombres tienen un mazo y un cincel, y que con ese mazo y un cincel van esculpiendo una piedra deforme,
hasta convertirlo en una piedra cúbica, y entonces quien tiene todo el mérito de pasar de un hombre que era no perfecto a un hombre perfectible y perfecto es uno mismo. Tengan mucho cuidado, hermanos y hermanas, cuando alguien le dice que en usted está el poder para salvarse, que en usted está el poder para ser una mejor persona, que en usted está la capacidad de la perfección. Nada más lejos de la realidad. La hermana Faustina Kowalska, que es la apóstol de la Divina Misericordia, ella constantemente se refería a sí mismo como una miseria. Hermanos, una característica, un signo de la santidad es reconocer que no somos absolutamente nada. Pero no solo decirlo, sino realmente creerlo. Si yo lo digo y no lo creo, estamos lejos de la santidad. La santidad implica reconocer que somos nada ante Dios y que somos incapaces de cualquier cosa, que nada que nosotros hagamos son cosas buenas. Porque como decía otra santa, hasta las obras más sublimes que nosotros podemos ser están sucias para nuestro Dios. Porque nuestro Dios es todo amor, es todo bondad y nosotros estamos salpicados del pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros somos realmente eso, miserias. Y somos salvos no por nuestros méritos. Somos salvos por la gracia de Dios. Porque Dios nos ama tanto que a través de la historia de la humanidad, del universo, del plan de salvación, pues ha querido que de las más diversas formas, porque Dios no se cansa nunca, y a través, por supuesto, de la intercesión de nuestra Santísima Madre, ha querido que todos seamos salvos. Entonces no podemos salvarnos nosotros mismos, eso queda clarísimo, sino pasamos a la siguiente filmina y nos dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y aquí, vean ustedes qué interesante, voy a plantear esto aquí. Pues en él se revela la justicia de Dios de la fe hacia la fe, como está escrito. El justo vivirá de la fe. Y esa es la traducción de una Biblia católica. Vuelvo a leer. Pues en él se revela la justicia de Dios de la fe, como está escrito, el justo vivirá de la fe. Y él escribe lo siguiente: porque el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, y le agrega Lutero, por la fe, solamente por la fe vivirá. Lutero no era ningún tonto. Lutero era una persona preparada y fue a llegar a ser profesor de una universidad importante en Alemania. Él conocía, no era tan bueno en hebreo, pero era bastante bueno en griego. Él tuvo que saber claramente que no existía esta palabra solamente en el griego koiné, el que estaba escrito el Nuevo Testamento. Él le agrega para calmar su ansiedad, para calmar su miedo a ser condenado a la palabra solamente. En este versículo, Romanos 1:17, el apóstol Pablo enuncia aquí lo que va a tratar en otras cartas también, que es la justificación que viene de la fe. Una palabra que se dice mucho y que no se explica, aunque se presupone, su significado es la justificación. ¿Qué entendemos cuando queremos decir justificación por la fe, o justificación por las obras, o justificación por la gracia de Dios? Nosotros, los católicos, planteamos de que no somos hombres justos, y menos lo somos porque con nosotros viene una mancha que viene desde nuestro padre Adán, que es el pecado original, que es borrada por el bautismo, como vamos a ver más adelante, pero
que se mantiene en nosotros algo que se llama concupiscencia. Esa concupiscencia es esa tendencia al mal, esa tendencia a pecar. Entonces, cualquier cosa que sea pecado es contrario a la naturaleza de Dios. Es contrario al amor de Dios. Es contrario a la bondad de Dios. Entonces, la única forma en que nosotros estemos en una sintonía con la bondad de Dios, ¿verdad?, con la justicia de Dios, es haciéndonos justos. Y esa justicia de Dios, esa sintonía con la justicia de Dios, hacernos justos, lo logramos a través de la conversión. Pero la conversión no viene si no es por la fe. Y un fruto de la conversión que proviene de la fe es la santidad. Y un elemento propio o residual de esa santidad son las buenas obras. Dios es un Dios justo. Y Él siempre tiene ese atributo divino de retribuir, o sea, darnos a nosotros según justicia. Dios es el justo de los justos, ¿verdad? Sino también a la fidelidad de Dios debe cumplir sus promesas y a la misericordia que ejerce con el hombre pecador, perdónanle y haciéndole justo. Aquí San Pablo recoge el último sentido, o sea que la fe, que venimos de la fe hacia la fe, que nos lleva a nosotros hacia la justicia de vida en el hombre que comienza y se perfecciona por la fe. O sea, nosotros somos personas que no somos perfectos, pero que somos perfectibles. Y solamente somos perfectibles por la gracia de Dios y mediante la fe. Entonces, el justo vivirá por la fe, o por la fe es absolutamente cierto. O sea, yo no puedo llegar a ser una persona justa si no tengo fe. Por eso es la diferencia, nuevamente vuelvo a traer aquí a los masones, entre un masón y un cristiano. El masón puede creerse todo lo bueno que quiera, pero si su bondad no proviene de Dios, es falsa. Por eso es que los masones pueden hacer, por ejemplo, filantropía, pero no caridad. Porque la filantropía es yo separarme de mis bienes, ¿verdad?, para el beneficio de otros, pero la caridad parte de la misericordia y parte de la compasión. El cristiano siente con el otro, padece con el otro. Y ese padecimiento con el otro, a mí no me lo puede dar una doctrina falsa como la masonería. Ese padecimiento con el otro es un don sobrenatural que solo lo tiene el que ha recibido a Dios en su corazón. Como dice Apocalipsis, he aquí que llamo a la puerta y llamo, he ahí que vengo y llamo a la puerta. Al que me abra, entraré y cenaré con él. Ahí hay algo importante, queridos hermanos y hermanas. Los protestantes y la masonería y otras cosas creen, algunos, por ejemplo, algunos protestantes plantean que es uno el que busca a Dios. Decir que uno busca a Dios es un acto de soberbia. Y es un acto de injusticia ante Dios. Porque, tal como lo dice Jesucristo en el Apocalipsis, es Cristo el que viene a nosotros. Es Cristo el que nos busca a nosotros. Es Dios el que viene a nuestro encuentro. Por eso es que es tan grande el acto de la entrega de un hijo, como lo hace nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que viene y padece por nosotros y muere, y más importante, resucita. Es un acto que le hace justicia a Dios absolutamente. No es de nosotros que proviene. ¿Ok? En estos capítulos que estamos hablando de Romanos 1, 17 y demás, estamos hablando de una parte doctrinal fundamental. Y
debemos tener aquí algo muy importante, que es todos los elementos sacramentales que provienen de la iglesia. Recordemos que todos los sacramentos, todos son instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Los protestantes, algunos dirán que son creados por los hombres. Algunos dirán que el sacramento de la reconciliación lo creó la iglesia. No es cierto. Ya lo veremos en otros capítulos o en otras charlas, que vienen de nuestro Señor Jesucristo. Y un sacramento, como todos importantes, es el sacramento del bautismo, ¿verdad? Es en el bautismo en donde nosotros, queridos hermanos y hermanas, nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Por eso es que nosotros, y el New Age nos dice constantemente que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos. El chinito el chinito maoísta que está por allá, el maometano que está en Argelia, el zoroastrista que está por Irak, todos son hijos de Dios. No, hermanos, esa no es la doctrina de la iglesia. La adopción divina, que es una adopción, no es que nosotros somos hijos directos de Dios, nosotros somos hijos adoptivos de Dios y tomamos esa condición a través del bautismo. Espero que eso esté quedando claro. Después tenemos en la siguiente filmina a Gálatas 1:8, que dice así: pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea anatema. Palabra de Dios. Aquí tenemos claramente en Gálatas 8, en donde no es la iglesia la que condena a Lutero, o sea, la iglesia como institución, no es un concilio necesariamente, aunque sí hay una bula que condena a Lutero, ¿verdad? Pero antes de eso, es el mismo el que se coloca en la condición de anatema al agregarle a Romanos 1:17 la palabra solamente. Entonces, él se coloca en una posición de maldición para sí mismo, se coloca como un anatema, un maldito. Y es la palabra de Dios la que dice esto. Y recordemos que la palabra de Dios no es un libro como cualquier otro de papel escrito solamente. La palabra de Dios es el verbo, y el verbo es Jesucristo. Y así como hay alimento eucarístico, hay el alimento bíblico, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, cualquier apologeta que se precie, cualquier persona que diga amar a la Iglesia Católica, no puede relativizar la Biblia. ¿Ok? En Romanos 3:28 dice: porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ok. Debemos recordar que lo que Pablo está pretendiendo aquí es que entendamos que la salvación que nos viene a dar Jesús es una salvación que no es solamente para judíos, sino también para gentiles. Cuando Jesús dice que Él viene a hacer o que va a hacer el signo de Jonás, nos viene a decir que la nueva alianza, esa nueva alianza se abre no solo para el pueblo de Israel, sino para los profanos. Igual que pasó con Jonás. Jonás va a Nínive, que no es un pueblo de Israel, y le predica a este pueblo para que se convierta. Y una de las cosas que Jonás dice: ¿por qué yo voy a predicarle a un pueblo pagano? ¿Por qué no a tu pueblo que es Israel? Bueno, porque ya desde ahí Dios está prefigurando que nuestro Señor Jesucristo viene a abrir la salvación, ya no solo para judíos, sino también para gentiles, para profanos. Y lo que plantea Pablo es que todos han pecado, no solo los judíos, por supuesto, no solo los gentiles, por supuesto, desde la perspectiva judía, sino también los propios judíos. Y todos
necesitan igualmente de la justificación. Recordemos que la justificación es tratar, o sea, tomar la naturaleza de justo para ser salvo. Y esta justificación no es, repito, mérito nuestro. Nosotros somos justificados por el ser más bendito que haya pisado esta tierra. Nosotros somos justificados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay un ápice de mérito nuestro, ni de mérito de mi abuelo, o del suyo, de mi bisabuelo, o del suyo, o de ningún antepasado nuestro. Todo es por la redención obrada por Jesucristo. Todos han de adherirse a Él mediante la fe. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es cierto. Pero vea qué problema hay cuando las cosas solo se toman a medias o se sacan de contexto. Aquí Pablo los quiere mostrar es la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Las obras de la ley, entendidas como las obras del pueblo judío, no son por sí mismas necesarias para la salvación si no hay fe. Dicho de otra manera, yo puedo ser una persona que de una manera robótica puedo cumplir todas las obras de la ley. Y de hecho hay gente que es neurótica compulsiva, que puede cumplir o tender a cumplir muchas buenas obras. O sea, son personas que siguen mandamientos. Pero el seguir los mandamientos sin la fe no lo justifica uno. No me hace a mí justo. No puede hacerme a mí justo. A mí lo único que me justifica es la fe. Y la fe es un don. Es un don sobrenatural. Por eso es que no está para todos los seres humanos. Está solamente para aquellos seres humanos que reciban a Jesucristo y le abran el corazón para que Él entre a comer con ellos, con nosotros. Y esto solamente es posible por la obra redentora de aquel. Eso es lo que Jesús nos planteó siempre. Pero eso no significa que solamente por la fe se sea salvo. La fe es un don sobrenatural. Y es sobrenatural porque repito, no está para todo el mundo, sino para solo aquellos que se abren al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la fe, para que opere, tiene que trabajar la voluntad de uno. Eso es lo que es sumamente interesante. Dios, a través de la historia, siempre ha respetado la libertad, el libre albedrío. De tal manera que si una persona no quiere convertirse, no quiere recibir a Dios, quiere endurecer su corazón, puede hacerlo. Esta persona entonces no va a ser infusa por el Espíritu Santo y no va a recibir ese don. De manera que la fe solamente opera en aquel Hijo de Dios, en aquel ser humano que se abra y la acepte. Entonces tenemos que es un don y tiene que actuar el libre albedrío, el arbitrio de cada uno de nosotros. Esto necesariamente va a llevar a una conversión. Y esta fe es una fe que no choca con la racionalidad. O sea, fe y razón no se contradicen. Decir que la fe prevalece sobre la razón es caer en fideísmo. Y decir que la razón prevalece por la fe es caer en racionalismo. Nuestra iglesia plantea que las cosas están en el medio. Nosotros no somos ni fideístas ni racionalistas. Nosotros
creemos que la fe y la razón son hermanas y van juntas y no se excluyen entre sí. Y por tal razón, mantener una cosa o la otra es grave. Digamos, es contrario a los postulados de la iglesia. En Romanos 10, de versículos del 9 al 10, tenemos uno de los versículos en los que Lutero se basa para decir que la sola profesión de fe de esta manera es suficiente para la salvación. Y dice así: porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues en el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Aquí lo que podemos ver, lo que nos está diciendo Pablo en esta epístola a los romanos, es esa relación que existe en el convencimiento, en la verdadera conversión. Nótese que aquí lo que hay es un acto del corazón que luego se proclama con la boca. Por eso es que hay muchas personas, o puede haber muchas personas, que pueden recitar la Biblia de memoria, que pueden dar siempre las respuestas correctas, pero que si no han tenido ese cambio, ese giro, ese cambio de agujas en su corazón, entonces no ha habido conversión. Y si no hay conversión, hermanos, no hay salvación. Porque Jesús constantemente alertaba sobre esto. Recuerden que Jesús decía a sus apóstoles: hagan lo que predican los fariseos, pero no lo que ellos hacen. Porque los fariseos predicaban las cosas correctas, pero no habían tenido conversión, no había habido un cambio en su corazón. Entonces ese don sobrenatural de la fe no había operado. Y como no había operado, ellos se convertían ipso facto, ¿verdad?, en sepulcros emblanquecidos, en muertos en vida, en donde la acción del Espíritu Santo, Jesús podía notar que no se había dado. Los israelitas, o sea, Pablo, en toda esta discusión con los romanos, en esta doctrina que le está dando a los romanos, esta la doctrina, les hace ver a ellos que no tiene sentido buscar la justificación por el cumplimiento de las obras de la ley. Porque quien hace esto no sabe reconocer que Dios justifica al que cree en Cristo. Y la ley nace para que nosotros aceptemos a Cristo. Entonces Pablo es muy inteligente y nos dice: si estos israelitas no aceptan a Cristo, entonces la ley no ha generado lo que se llama la ratio legis, la razón de la ley, la función de la ley, que es la aceptación de Cristo como el justificador nuestro por su muerte, y resurrección. Además, Pablo nos hace ver que no hay excusa para no invocar a Cristo como Señor, o sea, como Kyrios, ¿verdad? Porque la predicación que han recibido todos estos pueblos a través de Pablo y de demás apóstoles es una predicación suficiente. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Puede haber personas que están hoy aquí escuchando, que estén acá por una situación de curiosidad, puede que haya personas que están en una situación de absoluta conversión, de clara santificación y demás. Pero puede ser que haya personas que estén por pura curiosidad. Puede ser personas que están cuestionando de manera constante lo que yo estoy diciendo. Endurecer el corazón es un pecado contra el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús plantea que los pecados contra Él, todos pueden ser perdonados, pero los pecados contra el Espíritu de Dios no pueden ser perdonados. ¿Porque Dios no quiere perdonar? No. Dios quiere perdonar todos los pecados. Es porque la persona se coloca, mediante la dureza de su corazón, en una situación de imperdonabilidad.
Si yo pienso que Cristo es un ser humano como cualquiera, una persona más que nació, vivió y murió, un profeta, un taumaturgo, o sea, una persona que curó gente, y yo me quiero mantener en esa posición, yo no le estoy dando el espacio a la conversión, a la fe. La ley de Moisés y todo lo que está en la Biblia, en el Viejo y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso lo vimos la vez pasada que yo les hablé sobre la Antigua y la Nueva Alianza. Todo está destinado para nuestra salvación y todo está para anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra salvación. Es ahí, como dice muy claramente Jesucristo, es donde se da la plenitud de la ley. Porque Jesucristo, al descender del cielo y al encarnarse en Nuestra Señora, la Virgen María, y al resucitar de entre los muertos y subir al cielo, cumple, hermanos y hermanas, eso es muy importante, cumple la profecía de Moisés que anunciaba la cercanía de la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 12 al 14. Es la cercanía de la palabra de Dios, del verbo divino, de ese verbo que es Jesús, tras llevar a cabo su obra redentora. Cristo se encuentra siempre cerca de los que creen en Él. Y Él demuestra que es necesario aceptar internamente su divinidad y profesarla verbalmente. Es eso exactamente lo que nos dice aquí Lutero. Pero la trampa, la mentira, el engaño, es decir, que eso es solamente suficiente. Entonces, muchos protestantes creen que una vez que hayan dicho esto, estos son como palabras mágicas, como un hechizo de Merlín, como un encantamiento, como un acto de magia, ¿verdad? Y que entonces a partir de que yo profeso eso, yo puedo dirigir mi vida de la manera que yo quiera. Es más, hay protestantes que plantean que incluso pueden pecar porque ya dijeron la fórmula mágica. Y no estoy vacilando, o sea, no estoy mintiendo, no estoy haciendo una broma. Hay sectas protestantes que creen eso. La teoría, por ejemplo, de la prosperidad, de que Dios quiere que todos tengamos mucho dinero y que tengamos carros muy buenos y que Dios quiere que tengamos todos los bienes materiales que nosotros tenemos en nuestro corazón, es una de las cosas más perversas que tienen estas sectas, y es querer torcer la voluntad de Dios, es tomar a Dios como si fuera un genio de una botella. Y no es así, porque si fuera esto así, los santos de nuestra iglesia hubieran nacido y vivido normalmente en una prosperidad como la que ellos predican. Y más bien ha sido todo lo contrario. Los santos se despojan de sus bienes para darlos a los que los necesitan. Entonces, si bien es cierto, esta profesión de fe, esto vuelvo a leer, porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esto es una profesión de fe. Esto es parte de la profesión de fe que nosotros decimos siempre en la iglesia, ya sea en el credo niceno o en el credo niceno constantinopolitano. ¿Ok? Pues con el corazón se cree. O sea, no es solamente la enunciación, sino también vivir de acuerdo con ello. O sea, la relación que hay entre vida y fe, que constantemente es llamada la atención sobre esto en el Vaticano II. Para conseguir la justicia, o sea, que si nosotros profesamos lo que nuestro corazón dice sobre la santidad de Dios, sobre la obra redentora de Jesucristo, nosotros vamos a encontrar justicia. O sea, vamos a ser justificados ante Dios. Y entonces conseguiremos la salvación. Entonces, hermanos y hermanas, aquí tenemos algo que es un requisito necesario para la salvación, que es aceptar a nuestro Señor y Salvador. Ahora, ustedes me dirán, bueno, entonces la gente que no ha escuchado hablar de Dios, de Jesucristo, como Redentor, entonces esa gente se va a condenar. No. O sea, nuestra iglesia no tiene esa posición y nunca la ha tenido, mucho menos después de Vaticano II y Vaticano I. O sea, es posible que personas que nunca han recibido
la palabra de Dios, el evangelio, o sea, la buena nueva, el mensaje querigmático, puedan ser salvas. ¿Por qué? Porque en los corazones de todas estas personas existe la ley natural. Eso lo plantea muy bien Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Es una ley que nos lleva naturalmente hacia Dios. Y si esas personas viven de acuerdo con esa ley natural, pues pueden llegar a ser salvas. ¿Ok? Pero ustedes y yo, que ya hemos recibido esta palabra, si la hemos recibido en nuestro corazón, si hemos hecho esta profesión de fe que está en esta filmina, entonces nosotros tenemos otra cosa por delante. Nosotros ya profesamos la fe, ¿verdad? Esta profesión de fe que viene desde los catecúmenos en los primeros siglos, después de nuestro Señor Jesucristo, hasta nuestros días. Aquí nosotros entendemos que debemos adorar y bendecir a Adonai, a este Dios, a esta palabra que es la sustitución de Yahvé, que los judíos no se atreven a pronunciar y le llaman entonces Adonai, reconociendo que Jesucristo expresa la divinidad de Dios. Entonces, en la fe, nosotros no solamente entendemos que Jesús vino a salvarnos a todos nosotros, sino que también entendemos que esa salvación, o sea, que esta salvación implica el reconocimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo a muchas personas les he preguntado y muchas personas me han dicho que creen que Jesucristo existió. Y eso no es un problema, porque el hecho de que Jesús haya sido un personaje histórico es algo que no se puede negar. Pero cuando se les pregunta a muchas personas si creen que Jesucristo resucitó, ahí tienen problemas. Y entonces empiezan a decir que no, que Jesucristo resucitó solo en espíritu, que no en carne, que fue una resurrección simbólica, y ahí Satanás hace fiesta. No, hermano y hermana, nosotros tenemos que tener claro en nuestros corazones que Él resucitó de los muertos, de entre los muertos, para ser vivo en cuerpo y alma y ascender al cielo en esa condición. En Santiago 5, 19 al 20, dice, en la versión de una Biblia católica, dice así: hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que quien convierte a un pecador de su extravío salvará su alma de la muerte y cubrirá sus muchos pecados. Palabra de Dios. Aquí en el texto que estaban viendo ustedes en pantalla dice así: sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Si nosotros vemos ese versículo en la totalidad como lo leí yo, dice que si alguno de vosotros se desvía de la verdad. Entonces, Santiago, que es el apóstol que pone, o sea, es el apóstol que Lutero detesta. Porque Santiago parece que escribe esta epístola para enfrentarse a la herejía luterana. 15 siglos, 16 siglos después. Lutero dice que la epístola de Santiago es una epístola de paja. O sea, que no se sustenta. ¿Por qué? Porque Santiago es el que pone a las claras y evidencia las herejías luteranas. ¿Verdad? Entonces, Santiago lo que nos plantea aquí claramente es que si alguno se desvía de la verdad, lo que nos está planteando es que sí es posible que nos desviemos de la verdad. Que no es ese principio protestante de que una vez que somos salvos, somos siempre salvos. O sea, salvos, siempre salvos. Esto no es así. Aquí Santiago nos hace ver que podemos desviarnos de la verdad. Y ahí la parábola de las vírgenes. Nosotros tenemos que tener siempre nuestras lámparas llenas de aceite en la espera de nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted y yo, hermano y hermana que me escucha, no perseveramos, nos condenamos. O sea, es que no hay de otra. Aquí no es ni una cosa ni la otra. Recordemos que incluso el purgatorio implica ya haber ganado. Porque quien está en el purgatorio ya es salvo. Solo que tiene que purificarse. Pero si yo no soy salvo, me condeno. Pero no hay otra opción. Es un asunto lógico.
Entonces, sí podemos desviarnos de la verdad. Es común y corriente que las personas se desvíen de la verdad. Pero para eso tenemos una iglesia y unos hermanos que nos pueden convertir o reconvertir a un pecador de su extravío para la salvación de estas personas. Entonces, la fe no es lo único que se necesita para la salvación. Aquí lo que tenemos en este planteamiento de Santiago es una llamada a usted y a mí, hermano, que me escucha, al celo apostólico. Esta es la obra de misericordia por excelencia, hermanos. No puede haber, o muy pocas cosas pueden haber más gratificantes en nuestra vida y un mejor acto de misericordia, de amor, que por la instrumentalización que haga el Espíritu Santo de nosotros, un hermano que se ha perdido, que se ha desviado, vuelva a la iglesia. Entonces nosotros debemos trabajar en la oración, trabajar en el ayuno, trabajar en la lectura bíblica, trabajar en los sacramentos para que nosotros podamos ser esos instrumentos de salvación de otras personas. Me refiero a instrumentos porque nosotros no salvamos a nadie. Quien salva y quien actúa es el Espíritu Santo, el Paráclito Divino que fue dejado aquí por nuestro Señor Jesucristo para el bien de todos nosotros. Precia a Dios más un alma que por nuestra industria y oración le ganásemos mediante su misericordia que todos los servicios que le podemos hacer. Eso lo dice Santa Teresa de Jesús. Vuelvo a leer. Precia a Dios, o sea, para Dios, tiene mayor valía para Dios un alma que por nuestra industria, o sea, por nuestro trabajo y oración, le ganásemos mediante su misericordia que todos los servicios que le podemos hacer. Dicho de otra manera, parafraseándolo y diciéndolo desde mi perspectiva, yo puedo pasar toda la vida haciendo el bien, como los masones. Los masones plantean que debe hacerse filantropía. Bueno, yo puedo sacar, mediante el trabajo de los masones, por ejemplo, a una comunidad, a un país de la pobreza y mantenerlo fuera de la pobreza durante toda mi vida. Pero si eso no genera la conversión de ninguna de esas almas para Dios, de nada sirvió. Entonces, nosotros debemos pedirle a Dios que nosotros seamos instrumentos, como decía San Francisco de Asís, de la paz de Dios y de la conversión de las almas. No por nuestro mérito, sino del Espíritu Santo. En la siguiente filmina tenemos lo que es importante para la salvación, que es la evangelización, ¿verdad? Nosotros debemos velar por nosotros mismos y por la enseñanza. O sea, los que están aquí hoy, los que nos están escuchando aquí hoy, los hermanos que están aquí hoy, tienen claro que están aquí por sí mismos y para la enseñanza. Están aprendiendo las enseñanzas de la iglesia. Y están perseverando. Porque es que hoy, como dijo muy bien Weiler al inicio, hay menos de 1/3 de las personas que iniciaron este curso. A nosotros no nos asusta. O sea, no nos sentimos perdedores o malos predicadores o personas sin valor, no. O sea, sabemos que la perseverancia es algo que cuesta. Es una virtud que también es un don sobrenatural. Entonces, ustedes que están aquí, yo los insto a que sigan y que escuchen en mí, en la medida en que Dios me sirva a mí como, yo le sirva a Dios como instrumento, pues la palabra de Dios. Y que sea para bendición de todos. Porque el primero bendecido soy yo. Porque la palabra de Dios es inconmensurable e insondable. No importa cuántas veces nosotros hablemos de la sola fe, siempre vamos a aprender algo nuevo. El bautismo es uno de los elementos de la obra de salvación, ¿verdad? Sacramental. Los sacramentos son fundamentales. Los hermanos separados, Lutero y Calvino y los demás pseudo reformadores, ¿verdad? O líderes protestantes como Zwinglio, por ejemplo, también lo que hicieron fue privar a esas personas de la gracia sacramental. Todos los sacramentos
son regalos de Dios para los hombres. Y estas personas se dieron el tupé, ¿verdad? Se dieron a la tarea de negar estos regalos de Dios para estas personas. Entonces hay una fe devaluada en el protestantismo. Cuando no hay sacramento de la reconciliación, cuando no creen en la transubstanciación, en la Eucaristía, en Jesús hecho pan y carne, o sea, ese pan convertido en carne y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Al no creer en eso, nos está privando de elementos de salvación fundamentales. El bautismo es un elemento sacramental que gracias a Dios también tienen nuestros hermanos, o la mayoría de nuestros hermanos separados. Siempre que ese bautismo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y esté de por medio el agua. Y obviamente que esté dado por personas que tengan la capacidad o la condición para hacer esto. En el caso nuestro, pues nosotros tenemos a los sacerdotes. El bautismo es un don, un regalo de Dios porque nos convierte en hijos de Él. Es lo que yo les decía hace un momento, nos convierte en hijos adoptivos. Y se hace mediante la materia del agua natural y por la forma que ya les dije, mediante el agua, o sea, el agua que es puesta sobre nosotros y se nos bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si esta fórmula no se da, no hay bautismo. Después tenemos, en el siguiente, nos ponemos, nos habla nuevamente del bautismo, en la materia que se está diciendo, dice, el que crea y sea bautizado, se salvará, el que no crea, se condenará. O sea, hace un momento yo dije estas palabras que eran duras, ¿verdad? Pero aquí están leídas de la Biblia. O sea, el relativismo y la subjetividad son modas que existen hoy que son aparte de la doctrina de la iglesia. Aquí, si usted se bautiza y cree, primero debe creerse y luego bautizarse. Y el que crea no se condena, pero el que no crea y no se bautiza, se condenará. O sea, no hay más vueltas que darle. Dice, a esta corresponde ahora el bautismo que os salva, que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Aquí en 1 Pedro 3:21 nos está diciendo que toda buena conciencia viene por medio de la resurrección de Jesucristo. Esa es la causa. No nosotros, no el pastor, no el sacerdote, no el obispo, no el papa. Es por medio de la resurrección de Jesucristo. La Eucaristía es el sacramento por antonomasia, es el más importante de los sacramentos y debe ser también parte de la vida y que son medios para la salvación. Pero quiero referirme a la ley. En la ley, dice acá Mateo 19:17, dice, Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Y Jesús contesta, uno solo es el bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17. Voy a leer este texto porque yo creo que es fundamental. Yo creo que si no fuéramos solo con este texto y lo que ya se ha planteado, sería suficiente. Aquí tenemos a un joven rico que nos habla sobre, o sea, esta situación que vamos a analizar, nos habla sobre la pobreza y la entrega cristianas. Entonces se le acerca a este joven y le dice a Jesús, Maestro, ¿qué obra buena debo hacer para alcanzar la vida eterna? Repito, ¿qué obra buena debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y él le responde, ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno solo es bueno. Pero si quieres entrar en la vida con mayúscula, la palabra vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le preguntó. Jesús le responde, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él le contesta, todo esto lo he guardado, le dijo el joven. ¿Qué falta aún? Jesús le responde, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír el joven estas palabras, se marchó triste porque tenía muchas posesiones. Entonces,
Hermanos y hermanas, este tipo de situaciones nos lleva a nosotros a preguntar ¿dónde estamos nosotros? Nuestra fe, y de eso se quejan los salmos también, es una fe muy débil. Es una fe a veces infantil. El padre por antonomasia de la fe es Abraham. Y a Abraham no se le pidió deshacerse de posesiones, se le pidió entregar a su propio hijo. Y él estuvo dispuesto a hacerlo. Hermano y hermana, ¿qué está dispuesto usted a hacer por la fe? Por el amor a Cristo, por el amor al prójimo. Esas son preguntas que nos debemos hacer a diario. No para convertirnos en un joven que se deshace de todo para seguir a Jesús, que eso sería lo óptimo. Ojalá que lleguemos a eso. Pero para ser mañana mejor de lo que somos hoy. Nosotros debemos dar frutos de conversión. Y los frutos de conversión es ser mejor cristiano mañana de lo que fuimos hoy. Entonces esta predicación va a tener sustancia, va a tener un fin y va a ser servido de algo en la medida en que usted haga esa introspección en su vida. Si no, esto es recibir como una clase. Hablar de la Biblia, qué bonito. Pero no. Lo que realmente importa es si esto va a generar un cambio en sus vidas y en la mía. Y entonces los discípulos, cuando ven esto, más adelante en el texto dice, entonces los discípulos dicen, hey, si esto es lo que hay que hacer, entonces ¿quién puede pararse? Le dicen a Jesús. Y Jesús con la mirada fija en ellos. Imagínense ustedes a nuestro Señor Jesucristo viéndola a usted directamente a los ojos y diciéndole, para el hombre esto es imposible, pero para Dios, sin embargo, todo es posible. Y eso, hermanos y hermanas, es la fe. Usted puede creer que usted no puede levantarse todos los días y darle comer a los pobres, levantarse todos los días, hacerle el bien en su familia, levantarse todos los días, hacer actos de conversión. Pero si usted tiene fe, usted tiene la convicción de que eso va a pasar en su vida. Si no, solo es una post. En el joven rico vemos el apego a las cosas que está tan de moda ahora. Y ese apego prevalece sobre la invitación de Jesús. Si nosotros tenemos esa invitación de Jesús y no la valoramos, entonces no tiene sentido. Debemos buscar otro rumbo. Si no estamos actuando de esa manera de seguir a Cristo, de convertirnos en otros Cristos, algo hay que cambiar, algo hay que ver, algo hay que contemplar, ¿verdad? Porque recuérdese que uno de los elementos más importantes de la santidad es la pobreza de espíritu. Y la pobreza de espíritu, contrario, como yo empecé diciendo en esta charla, contrario a lo que nos dice el mundo, que nosotros podemos hacerlo todo, que yo soy capaz de cualquier cosa, en la pobreza de espíritu nosotros decimos, Señor, yo no puedo hacer nada, yo no sirvo para nada. Pero si tú quieres tomar esta vasija rota y como orfebre tomarme y hacerme nueva y hacerme un instrumento útil para ti, hazlo. Pidamos a Dios la pobreza de espíritu. Luego tenemos los elementos que tenemos acá en Filipenses 1:19. Dice acá, pues yo sé que esto servirá para mi salvación gracias a vuestras oraciones y a la ayuda prestada por el Espíritu de Jesucristo. Aquí esto hay que verlo en el contexto. Esta palabra que está aquí, que está en esta firmina, la dice Pablo en medio de su encarcelamiento. A Pablo fue encarcelado, fue privado de su libertad y estuvo ahí por algún tiempo. Si han visto la película Pablo, la última que salió, pues ahí se hace una interpretación de que Lucas lo visita y que Lucas toma los hechos de los apóstoles de sus relaciones ahí. Entonces, aquí Pablo es muy interesante. Pablo lo que dice, me alegra mucho que este encarcelamiento en el que yo estoy, ¿verdad? Parafraseando o interpretando la Biblia, lo que está diciendo es, me alegra mucho que todo esto que me está pasando a mí, todas estas calamidades que me pasan a mí, esté sirviendo para la gloria
y para provecho de muchas personas. Pero incluso Pablo reconoce aquí que las oraciones son necesarias y les son de beneficio para él. O sea, la comunión de los santos. Y la comunión de los santos es la iglesia, ¿verdad? Esa iglesia es la relación de la iglesia caminante y la iglesia triunfante, ¿verdad? Que ayuda a los otros. Ese es el misterio divino de la iglesia en acción y que está unido por una amalgama. Y esa amalgama es la fe. Porque, hermanos, una de las características de la fe es que es comunitaria. Mi fe por sí misma no vale tanto si no es unida con la fe de la hermana Virginia que nos está escuchando aquí hoy, de la fe de Weiler que está ahí, de la fe de Reinier que está ahí, de la fe de Viviana, que es mi esposa que está aquí conmigo. Es la amalgama de todas nuestras fe lo que hace que nuestra iglesia sea una iglesia santa, porque es la unión de muchas fes que se dieron como un don para cada uno de nosotros, que nosotros unimos para un fin, que es nuestra santificación, y nuestra salvación. Es algo maravilloso. Entonces, luego dice acá, para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. ¿Ok? Aquí, si me dan un segundito. Algunos no católicos los que nos plantean y nos enseñan que lo único que debes hacer para salvarte es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Y que ya eso está garantizado de por vida. Ya eso lo planteé antes. Estas personas, estos protestantes dicen que este compromiso se hace solo una vez en la vida y lo que usted haga el resto de la vida no importa. ¿Por qué? Porque ya usted está salvado. Ellos dicen que una vez que uno da la profesión de fe que vimos antes, ya nada puede evitar que usted sea salvo. Y esto, hermanos y hermanas, no es bíblico. No existe ni un solo versículo que diga esto. Y enseñar esto es pecado, y es un pecado grave, porque usted está llevando a la gente al error, ¿verdad? Y como dice Jesucristo, más vale que la persona se ponga una piedra de molino en su cuello y se tire al agua y se ahogue, que escandalizar a uno de sus hijos. Y cuando usted lleva al error, usted escandaliza. Jesús no murió para que nosotros podamos pecar. Eso es asqueroso. O sea, la gente que dice que el Hijo de Dios, o sea, que Dios manda a su Hijo para que tenga la clase de muerte que tuvo, para que nos dé una licencia para pecar, es realmente ridículo. Dice acá, una vez salvo, siempre salvo, dice, porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Eso es realmente la fe. O sea, recordemos que las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Que la fe nos lleva a la esperanza. Cualquiera que tenga fe vive una esperanza que es sobrenatural, es algo que no se ve. Esa esperanza no tiene que ver nada que ver con el optimismo. Porque incluso en situaciones en que el optimismo desaparece absolutamente, sigue ahí sobrenaturalmente la esperanza. Y una forma muy clara de explicar esto es en los mártires. Cuando Daniel iba a ser devorado por los leones, Daniel no dejó de tener esperanza, amor. Cuando Juan fue tirado en una olla de aceite invierno, él nunca dejó de tener esperanza. Todos nuestros mártires mueren en la esperanza y sabiendo que van a ser recibidos en el regazo de Dios. Ese también es un don sobrenatural. Entonces, fe y esperanza van unidas. Entonces, debemos tener claro que el amor es la plenitud de la ley. Y voy a adelantar aquí unas... aquí podemos ver cómo se logra la salvación, ¿verdad? Dice, y esto, teniendo en cuenta el momento en que vivimos, porque es ya hora de levantarnos del sueño, que la salvación está más cerca de nosotros cuando abrazamos la fe. Sin fe, no hay salvación. El amor es la plenitud de la ley. Por eso es que la ley por sí misma no significa nada. Pero hermanos y hermanas,
algo tenemos que tener claro. Es cierto que yo debo profesar, hacer la profesión de fe. Es cierto que yo debo bautizarme. Es cierto que la fe es lo primero. Pero si una persona de una persona no salen obras de caridad, entonces esa fe está muerta. O sea, en realidad le estamos llamando fe, pero no es fe. Le estamos llamando fe a algo que no es fe. Si en su vida, hermano y hermana, le pongo también a hacer esta introspección, si en su vida no hay actos que lo hagan parecerse a usted a Jesús, que lo hagan otro Cristo, o que lo hagan otro Pablo, o que lo hagan otro Padre Pío, o que lo hagan otro Santo Domingo de Guzmán, o que lo hagan otra, una santa como Santa María Faustina Kowalska, o la Pequeña Flor, entonces algo anda mal. Los fieles están obligados a reconocer y respetar los preceptos morales declarados y enseñados por la Iglesia en el nombre del Dios, Creador y Señor. Yo no puedo, en el nombre del amor, enfrentar al magisterio. Yo no puedo, en el nombre del amor, conectar, por ejemplo, el matrimonio gay. Por más, como es el caso mío, o sea, hay homosexuales a los que yo realmente amo. Pero porque los amo, no puedo estar felices porque se están casando. Eso no es doctrina de la iglesia. Yo no puedo ser católico para unas cosas y no católico para otras. Todo está unido. Y nuestra fe, que es dada por el magisterio, nos dice que eso es una conducta desordenada y que no podemos aceptarla. Entonces, hay una moral que nosotros estamos obligados a llevar. Y este yugo, que es la moral, porque no es fácil, o sea, seguir los 10 mandamientos no es fácil. Y si los dividimos, se los llevamos a 2, que es amar a Dios y amar al prójimo, es igualmente difícil. Eso solamente por una gracia de Dios. Entonces, esto se debe hacer mediante una moral, mediante una ética. Esa moral teologal, esa moral teológica, ¿verdad? Lo que se llama teología moral, que es enseñada por nuestra iglesia, son elementos que nosotros debemos seguir. Nosotros no podemos decir que vamos a seguir ciertos aspectos morales y otros no. Esto también viene con la fe. Porque el amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables de la observancia de los mandamientos de la alianza renovada, y esa alianza renovada nos es dada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y en el don del Espíritu Santo, paráclito divino que queda y que nos es dejado por Él después de que Él venga o hasta que Él venga en la parucía. Y esto lo podemos ver en la Veritatis Splendor. Siguiendo acá, Efesios, ¿verdad? Aquí, como podemos ver, hay 3 versículos de Efesios. Aquí nos dice, pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Aquí, lo que les he venido hablando, lo que les he venido charlando, está clarísimo en este versículo, capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Y en el 9 dice, tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos y no por obras para que nadie se gloríe. Las obras por sí mismas no salvan a nadie. Lo que salva es la fe, pero una consecuencia necesaria de la fe son las obras. Por eso, en la parábola del buen samaritano, son cuando Jesús dice y le explica a esta persona quién es mi prójimo, lo hace ver a través de una obra. ¿Cuál es la obra? Bueno, tomar a este samaritano, ¿verdad? Este buen samaritano toma a este judío y lo lleva, lo cura, lo salva, lo ama, lo deja en un hotel y lo cuida. Eso es una obra, es un acto. O sea, Dios nos hace ver que nosotros nos salvamos mediante obras. Dice, a nosotros, dice San Jerónimo, nos salvan nuestras propias obras, por lo que también nos salva por nuestro medio. Dice, él añade, dice, que tampoco la fe proviene de nuestra voluntad, no, la fe viene de Dios, es un don de Dios. Y es una característica del libre albedrío.
El mismo albedrío tiene Dios por autor y todo debe atribuirse a un favor suyo, incluso cuando Él mismo nos permite querer el bien. Nosotros queremos el bien por nuestra propia voluntad, porque nosotros sabemos, cuando hemos pecado, que nosotros también podemos escoger el mal. Y muchas veces escoger el bien es más oneroso o más difícil o más molesto que escoger el mal. El mal muchas veces es agradable a los sentidos. Por eso es que el mérito está en hacer el bien. Y Efesios 12, 2:10 dice, en efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Las obras que nos llevan a la salvación, las obras de misericordia, las obras que Jesús predica en el monte, ¿verdad? En el sermón de la montaña, todas son obras de misericordia. Y nosotros, para ser salvos, estamos mediante la fe obligados a hacerlas. Ahora, ¿son necesarias las obras? Dice acá la Firmina, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Sí, nosotros tenemos fe porque es un don de Dios, y ese don de Dios viene por el amor, porque Él quiere que seamos salvos. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Por eso es que Santiago es una piedra en el zapato para Lutero. Si nosotros no podemos mostrar mediante nuestras obras nuestra fe, estamos en problemas. Por eso es que esta predicación es importante, llamarnos a la introspección. ¿Cómo son nuestras obras? Ok, después tenemos aquí Santiago 18 y vamos a hacer un análisis de estos versículos del 2:18 al 2:20. Si uno posee bienes de este mundo y viendo que su hermano padece necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en el amor a Dios? O sea, ¿cómo nosotros podemos decir que tenemos fe? ¿Cómo podemos nosotros decir que tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿Cómo podemos nosotros decir que la profesión de fe que nosotros hacemos proviene de un acto de conversión, de haber aceptado a Jesús en nuestro corazón y haber cenado con Él, si nos cerramos a la necesidad de un hermano? Entonces lo que nosotros debemos hacer es no amar la palabra con la boca, sino con obras y con la verdad. Ya para ir terminando. Las obras son la medida de la autenticidad de la vida del cristiano, hermano y hermana. Ustedes miden qué tan auténtica es su vida cristiana por las obras suyas. Porque estas obras ponen en evidencia su fe y su caridad y ponen a los demás, a Dios y a sus hermanos, la posibilidad de juzgar si son verdaderas o no. Por supuesto que eso es un acto que sobre todo que usted podrá saber por el discernimiento si son puras o no. Entonces, así como el movimiento del pueblo conocemos su vida, así conocemos la vida de la fe por las buenas obras. Porque la vida del cuerpo es el alma por la cual se mueve y siente, y la vida de la fe es la caridad. Ya lo decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? El fruto del amor es el servicio. Si usted llega al amor y no da el paso al servicio, estamos fritos. La doctrina cristiana llama también la fe muerta a la que está en pecado mortal. El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella. Privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente el fiel a Cristo ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. Las virtudes teologales están todas unidas en el amor. Ya sabemos que al final de los tiempos, cuando Dios primero, todos nosotros que estamos aquí en esta reunión, estemos gozando de Dios, para nosotros va a desaparecer la esperanza, porque ya se cumplió, y la fe, porque ya no es necesaria. Y vamos a vivir todos en la única virtud teologal que se mantiene por siempre, que es el amor, y es el amor de Dios. Eso es básicamente lo que se plantea en estos planteamientos.
Dice, porque no es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Hermanos, vamos a ser juzgados. Vamos a enfrentar dos juicios, uno particular y uno general. Y en esos juicios vamos a ser juzgados por nuestras obras. Pero no solo por obras como las de los fariseos, que son externas, sino por obras que van a ser juzgadas porque hayan nacido del amor. Por eso es que San Juan de la Cruz dice que en el ocaso de nuestras vidas vamos a ser juzgados en el amor. Y es un amor que nace de ese don divino de la fe. ¿Ok? Entonces, por eso es que somos justificados. O sea, somos vistos como justos ante Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿La salvación se puede perder? Esta es una pregunta que yo la veo complicada. O sea, yo no creo que una persona sea salva un momento y luego ya no es salva, y luego sí es salva, y luego no es salva. Yo creo que todo es analizado al final de nuestros días. Puede haber una persona que pueda haber dado méritos, es raro, pero es posible. Puede haber dado méritos de salvación toda su vida y al final se condene. Y lo que es menos raro y más posible es que hay una persona que haya dado méritos para su condenación toda su vida y al final se salve. Nosotros lo justificamos por esta fe y por el conocimiento de que Dios vino y murió por nosotros y resucitó. Esa es la fe que nosotros profesamos. Inscribámosla en nuestros corazones. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Tiene usted certeza de lo que espera? ¿Tiene usted certeza de que va a ser peor, que va a estar con Dios? ¿Tiene usted la convicción de que hay hermanos, familiares suyos que lo están esperando en el cielo para vivir adorando y amando a Dios, que es a lo que estamos llamados? Somos salvos por gracia mediante la fe, obrando en el amor. Pongamos la atención a esto. Somos salvos por gracia, sí, por la gracia de Dios, porque es un regalo. La gracia significa don, significa regalo. Mediante la fe, porque esa gracia Dios nos la hace efectiva a través del don de la fe, que es un don sobrenatural. Y mediante la fe nosotros empezamos a orar en el amor. Si no se da esa trilogía, estamos mal. ¿Qué dice la iglesia? Bueno, nuestro catecismo dice que no creemos en la fórmula, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad. ¿Cuál es la realidad? Lo que yo vivo. ¿Se puede perder la salvación? Definitivamente sí. Porque dice, pero el que persevera hasta el fin, este se salvará. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos en la fe, en el amor y sobre todo, hermanos, escuchen esto, en la iglesia de Cristo. Es muy difícil salvarse ajeno a la iglesia. Uno de los medios de salvación más importantes es la iglesia. Es el ejercicio que ustedes y yo estamos haciendo aquí ahora mismo. Estamos haciendo iglesia. Entonces, hermanos, analicemos nuestra fe mediante nuestras obras. Hagamos esta introspección y esta charla no habrá sido en vano. Que tengan una maravillosa noche. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Que Dios les bendiga mucho. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Alvarito. Bueno, en estos momentos entonces abrimos la sección de las preguntas al aire, por si algún hermano desea hacerle ya alguna consulta directamente al hermano Alvarito. ¿Me pueden oír? Sí, claro. Ok, ¿Cuál es la última? gracias. ¿Alguien que desee entonces hacer una consulta con respecto al tema visto? No, está muy claro. Está muy bien explicado. Lo
felicito. Bueno, siendo de esta manera, entonces, al parecer que no hay preguntas al aire, entonces estaremos dando por finalizado el tema. Hermano Renier, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Listo. Me parece que habían unas preguntas hechas por escrito, Wilder. Vi algunas, pero estaba esperando a ver si las propias personas deseaban plantearlas. Yo creo que, bueno, está el tema de los masones, pero es un tema que no está acorde con el tema de hoy, ¿verdad? Pues yo considero que Ujú. tal vez voy a plantear para aparte, o no sé, ya es un tema que se ¿Cuál escapa. es la pregunta? Porque si no se están haciendo, podríamos hablar sobre eso. Bueno, si no igual queda en la grabación de la clase para los que deseen luego consultarla por YouTube. Con el tema de la masonería, Alvarito, es que en algún momento, al inicio me parece, hiciste un comentario en que los masones dicen que intentan hacer al hombre perfecto. Y un hermano a través del chat preguntaba en qué te basas para hacer esa afirmación. Bueno, yo tengo que confesar que yo soy masón iniciado en la masonería azul con el grado de compañero en el segundo grado. Yo por experiencia propia he sabido cuáles son las enseñanzas de la masonería. Ahora, tiene razón el hermano cuando plantea que en ningún lugar de la masonería plantea que el hombre va a ser perfecto. Eso es cierto. La masonería dice que el hombre es perfectible, ¿verdad? Y lo que pasa de la masonería es que en la masonería a usted le enseñan que usted puede lograr esa perfectibilidad, o sea, ese camino a la perfección a través eh, de su propia voluntad. O sea, que usted, digamos, los instrumentos del aprendiz son el mazo, ¿verdad? Y el martillo. A usted se le dice que usted es una piedra informe o deforme y que usted a través del esfuerzo, de la dedicación, del estudio, de la fraternidad con los compañeros, usted le va dando golpes a esa piedra hasta que usted la convierte en una piedra cúbica. Y la función de Dios ahí no existe, porque es solamente su voluntad, es su deseo, ¿verdad? El que lo puede llevar a cambiar. El cristianismo le dice a usted totalmente lo contrario. Lo que Jesús nos dice es totalmente lo contrario. Nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Entender que todo lo inteligente que nosotros nos creamos es nada con relación a la gracia de Dios. Que todo lo que nosotros, que todo lo poderosos que nos podamos sentir es nada con respecto a la gracia de Dios. Entonces, y que nosotros por nosotros mismos no podemos lograr absolutamente nada. O sea, si hay algo que yo he aprendido en mi vida, es que yo constantemente me equivocaba hasta que entendí que la única forma porque, bueno, obviamente me equivoco todo el tiempo, ¿verdad? No vayan a entender mal, pero la única forma que yo he entendido que mis actos van en una consecuencia positiva es cuando uno sigue la verdad. A usted la masonería le dice que la verdad no existe, que la verdad es relativa, es la única forma, porque en la masonería todos los credos son recibidos. Entonces, lo único, por ejemplo, en la masonería azul, que a usted le piden es creer en Dios y creer en la inmortalidad del alma. Pero entonces usted ahí recibe epicúreos, estoicos, zoroastristas, maometanos, judíos, católicos, etcétera, budistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí no está la verdad, porque la verdad tiene nombre. La verdad es Jesucristo. La verdad es el verbo encarnado. Y nosotros tenemos que ser claros en eso. No somos presuntuosos cuando nosotros decimos que estamos en la verdad, porque no lo dijimos nosotros, lo dijo Jesús. Y no hay nada malo en repetir las palabras de nuestro Maestro, las palabras de nuestro Señor, que es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, por eso es que la masonería es una doctrina que tiene muchas cosas buenas, ¿verdad? Yo no la satanizo, ¿verdad? De hecho, la masonería fue sacada como anatémica en el último código de derecho canónico, ¿verdad? Pero evidentemente es algo que es secular y que nunca
nos va a llevar a la salvación, y que si no nos cuidamos, nos va a llevar a la perdición, porque nos enseña doctrinas que nos separan de Jesucristo. Con eso yo no sé si quiere que le amplíe, pero creo que con eso yo respondería. Gracias, Alvarito. El hermano Ronald también tenía algunas consultas que estaba esperando a ver si gustaba hacerlas al aire, pero me dice que mejor las leamos. De las que recuerdo, y es que estaba esperando que el hermano Ronald los dijera al aire, pero bueno, de las que recuerdo, en algún momento, Alvarito, comentaste de la dureza del corazón, que es pecado contra el Espíritu Santo endurecer el corazón. Pero el hermano hacía la consulta con respecto al pasaje de Éxodo, en donde se indica que Dios va a endurecer el corazón del faraón. Que entonces, ¿cómo está el asunto por ahí? Sí, Wyler, yo sinceramente no me siento capaz de contestar eso ahora. O sea, en realidad eso es una duda que yo también tengo. O sea, el Viejo Testamento en muchos lugares coloca actos que son muy antropocéntricos, ¿verdad? O sea, le da condiciones a Dios de ser humano. A mí me parece que endurecer el corazón del hombre no es un acto que sea muy atribuible al Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Igual que un Dios con ira. O sea, la ira es una pasión, la ira es un pecado, ¿verdad? El enojo puede ser, digamos, algo que sea más natural, pero la ira, por ejemplo, la que se le atribuye a Dios, no es un pecado. O sea, estaríamos atribuyendo algo que es imposible, que es atribuirle a Dios un pecado. Entonces, a mí me parece que lo que ahí se está dando es atribuirle a Dios en la forma en que pensaba el pueblo judío en ese tiempo, 800 o más años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que en realidad no corresponden a la verdadera concepción de Dios que nosotros tenemos. Recordemos que la revelación es paulatina y es progresiva. Entonces, la concepción que nosotros tenemos y que nuestra iglesia ha llegado a tener de Dios en este momento no tiene que ver con eso. Ahora, que Dios pueda endurecer el corazón de un hombre, puede hacerlo. Y si lo hace para el bien de su pueblo, yo no veo ninguna situación, pero el problema se pone más complicado, por ejemplo, con el asunto de Judas. O sea, Jesús le dice, por ejemplo, ve y haz lo que tienes que hacer, como si aparentemente Judas no pudiera tener otra opción. El magisterio de la iglesia ha dicho claramente que Judas siempre tuvo libertad para hacer otra cosa. Entonces, ese endurecimiento del corazón del hombre, me imagino que sí es una posibilidad que Dios toma para el bien de su pueblo, ¿verdad? Y que genera un efecto negativo en los profanos, ¿verdad? En los paganos, que es el pueblo judío, ¿verdad? Porque el endurecimiento del corazón de Faraón fue para la gloria de Dios, pero también para el detrimento, incluso por la pérdida suya de su primogénito. Entonces, yo sí me puedo comprometer para la próxima o la que sigue, tener una respuesta en ese sentido, preguntándole a una persona que tenga mucho más conocimiento que yo, pero la pregunta es excelente, realmente es una duda que yo también tengo. No, perfecto, Alvarito, muchas gracias. Y de hecho creo que es algo que siempre hemos comentado acá, que tampoco pretendemos saberlo todo porque el magisterio de la iglesia es simplemente enorme. Y también tenemos que hacer un acto de humildad cuando sea requerido, decir, de ahí, no sabemos en este momento, pero sí nos comprometemos a preguntarle a los que sepan. Entonces, no, perfecto, Alvarito. ¿Alguien quería hablar? Ana Pastora, buenas noches, compañeros, muchas gracias a los extranjeros, Costa Rica, les damos Gracias, la Ana bienvenida. Pastora. Tal vez si te presentas un momento, Ana Pastora, si te presentas un momentito para los que no te conozcan. Soy Ana Pastora, pertenezco al grupo de apologética para servirles, apenas tenemos pocos años de estar en esto, y pretendo aprender junto con todos los que estamos aquí. Gracias. Quería aportar un poquito referente a la pregunta del caballero de endureció el corazón del faraón. Recordemos que ese es el Antiguo Testamento, endureció el corazón del faraón. Y el Espíritu Santo
se nos dio como regalo después de la resurrección de Jesucristo. Cuando Él sube al cielo, es la promesa que Dios nos dio, es ahora. Por lo tanto, no podemos comparar lo de hoy con lo antiguamente, porque Jesucristo vino a eso, a cambiarnos y a enseñarnos el camino actual de la verdad para llegar al cielo. Ese era mi aporte. Gracias, Ana Pastora. Y Alvarito, la segunda consulta o comentario que tengo acá del hermano Ronald, que le dio un poco de pena hablar al aire. Esta sí te voy a pedir, porque me parece que es una pregunta un poco salida del tema, pero quisiera aprovechar la ocasión porque fue algo que mencionaste y en tu condición de notario, que de hecho fue un tema que hablamos hace algún tiempo atrás, espero lo recuerdes. El hermano Ronald dice así: Don Álvaro, compartiendo la posición de la Iglesia respecto a lo que usted menciona, sea el matrimonio entre comillas homosexual, ¿qué pasa con el notario que realiza tal acto a sabiendas que es contrario a lo dispuesto por Dios? Y nuevamente recordando que pues el tema es interesante, pero se sale un poco del contexto de la clase de esta noche. No sé si Alberto, si quieres comentar al respecto en forma breve. Alvarito, te perdimos. Ok, sí, decía que es un tema que a mí también me apasiona, como abogado y notario que soy, un par de cositas. Cuando los jueces de los diferentes tribunales dijeron que iban a usar la objeción de conciencia, la objeción de conciencia es un derecho humano que ejerció, por ejemplo, Mohamed Ali, cuando él dijo que él no iba a ir a la guerra. Por ejemplo, que él como maometano, él consideraba que sus creencias le impedían ir a la guerra a matar a otros seres humanos. Al principio fue condenado, ¿verdad?, Mohamed Ali, y después de un tiempo por la Corte Suprema de los Estados Unidos se aceptó que una persona, si realmente cree, viene de sus convicciones en no participar en la guerra, pues podría no hacerlo. ¿Qué pasa entonces con los notarios que son cristianos, católicos y protestantes, o con las personas que por sus creencias consideran que la unión que existe entre dos personas del mismo sexo no es un matrimonio, como en realidad lo es como en realidad no lo es, y que va en contra de sus creencias y sus convicciones religiosas, casar a dos personas homosexuales que le piden el matrimonio? Por dicha y gracias a Dios, la posición de la Dirección Nacional de Notariado, del Notariado, de la DNN, ha sido el respeto al derecho humano a la objeción de conciencia. Entonces, si una persona llega, por ejemplo, llega a mí y me dice, por favor, cáseme, yo le voy a decir, no, mis creencias religiosas me dicen que yo no debo hacer eso y no lo voy a hacer. Y no puede caer ninguna sanción sobre mí porque yo estoy en el ejercicio de un derecho humano. Entonces aquí lo que tenemos es el choque de dos derechos humanos, el derecho humano de ellos, de acuerdo con la concepción secular de ellos a casarse, y el derecho del notario a no dar ese servicio. Como hay tantos notarios en este país, digamos que hayan 10,000 notarios para estos homosexuales que quieren casarse, o gays que quieren casarse, pues no hay ningún problema en encontrar alguno que quiera hacerlo, ¿verdad? Entonces, a ellos no se les niega el derecho y se respeta el derecho al notario que no quiere ejercer, o sea, que no quiere casarlos. Y lo mismo pasa con el pastel de bodas de Canadá y cosas de ese tipo. Gracias, Alvarito. De los comentarios que había dejado el hermano Ronald, creo que eran estos dos. Entonces, como una última oportunidad, ¿alguien desea hacer alguna pregunta al aire? O si no, para ir cerrando, porque de hecho es de las clases que más hemos durado. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta al aire? Pues parece que no. Hermano Reinier, perdón. Si nos ayudas entonces con la oración de cierre. Claro que sí, hoy que no hubieron apagones por acá. Éxito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por esta clase que hemos tenido.
Ayúdanos, Señor, siempre a abrir nuestro corazón a tu voluntad, a ser fieles a ti, Señor, en tu iglesia y amarte cada vez más, amando a los demás, Señor, como tú nos lo pides. Y te pedimos y te oramos, como tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero nuestras ofensas como nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Amén. Amén. De parte del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, le damos las gracias por habernos acompañado en la clase de esta noche. Si Dios lo permite, mañana en la mañana estaremos compartiendo la grabación por nuestro canal de YouTube. De este modo, entonces, Reinier, ¿algún mensaje de despedida? No, tranquilo, ya mucho tiempo en la clase. Alvarito. No, que realmente muy feliz de haber compartido y los quiero mucho en el amor de Cristo. Amén. Que tengan todos muy buenas noches. Dios los acompañe.